Bien, buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a continuar con el tema que iniciamos ayer. Y ahora vamos a hablar sobre la anatomía fisiológica de la sinapsis. Tal como vimos, hay dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. En la sinapsis química, la
función principal la cumplen los neurotransmisores, que son los encargados de transmitir el impulso eléctrico, el impulso nervioso entre neurona y neurona, transmitir el potencial de acción entre neurona y neurona. En cambio, en el impulso eléctrico, este potencial de acción se transmite de célula a célula a través de la circulación directa de los iones por las uniones desmosómicas o uniones en hendidura que tienen este tipo de células que tienen la sinapsis química o la sinapsis eléctrica y que se eh, caracterizan porque cuando se despolariza una célula, todas se despolarizan al mismo tiempo, actúan como sin sitio. Ese tipo de sinapsis eléctrica lo vamos a encontrar en el músculo en el músculo esqueleto, perdón, en el músculo liso, en el músculo cardíaco, en el sistema de conducción eléctrica del corazón. Ya hemos visto en el músculo liso y también lo vamos a ver en el músculo cardíaco. Y vamos a estudiar muy en detalle cuando hablemos especialmente del sistema de conducción eléctrica del corazón. Bien, entonces ahora hablemos específicamente de las sinapsis químicas, que son las sinapsis que se dan en el sistema nervioso y a nivel de la neurona. Bien, entonces, para recordarles, la neurona entonces es una célula como cualquier otra, solo que tiene una estructura y una función muy especializada. La estructura de la célula nerviosa se caracteriza porque tiene un soma, un cuerpo donde está el núcleo, los organitos citoplasmáticos y las sustancias del citosol. Este soma, el cuerpo de la neurona, tiene unas prolongaciones que no son más que ramificaciones del soma, que lo que hacen es expandir, alargar o ampliar la superficie de contacto de la neurona. Sobre las dendritas de una neurona, entonces llegan los axones procedentes de otras neuronas para entrar en contacto con la neurona, ¿no? Además tenemos el axón. El axón es una prolongación del soma. El axón es la estructura a través de la cual la neurona transmite un potencial de acción, transmite un estímulo eléctrico, transmite un estímulo nervioso hacia otra neurona. Las dendritas son ramificaciones sobre las que la neurona recibe más bien el impulso nervioso procedente de otra neurona. Por ejemplo, vemos aquí estos axones terminales sobre las dendritas, ¿no? Que son los axones de otras neuronas que están, cuyos somas pueden estar cerca o lejos de esta neurona, ¿no? En cambio, el axón es la estructura por la cual esta neurona va a transmitir el potencial hacia otras neuronas. Puede llegar a unas neuronas cercanas o unas neuronas lejanas. Hay neuronas que tienen axones cortos, hay neuronas que tienen axones largos, ¿no? Que se comunican con neuronas que están en posiciones distantes, alejadas de ella. Bien. Bien, hay no sé qué tipo de comentarios por ahí, seguramente de estudiantes que se han inscrito a último momento, estos estudiantes que mm, finalmente yo no sé, pero que vienen a masificar el curso, se inscriben ya como sobre numerarios, supongo, y que no asisten a clases o que no están atentos a las indicaciones. Pero ya saben, a todos los estudiantes les indico que elimino a los que quieren entrar con nombre, con sobrenombre, con apellido. Para entrar al curso tienen que entrar con nombre y apellidos. Es así la forma en la que se tiene que entrar. Les he pedido desde la primera clase, he vuelto a repetir varias veces y además en hora.
pasan los 10 minutos, es mejor que ya no insistan, porque lo único que hacen es molestar queriendo ingresar al curso. Si ya son más de 10 minutos, no voy a recibir, estimados estudiantes, ¿sí? Entonces, por favor, si alguien puede comunicar a esos estudiantes que no sé qué tipo de comentarios pueden hacer, pueden hacer los que quieran también, no me preocupa, porque estoy actuando de acuerdo a las normas de disciplina que hemos puesto. Entran al curso con su nombre completo y antes de los 10 minutos de tolerancia que tiene que haber en cualquier situación. Bien, gracias. Entonces continuamos con el curso. Espero que ya no nos molesten, porque ya no estoy recibiendo estudiantes. Si algún estudiante hubiera entrado y se hubiera sido sacado por el internet algo y algún estudiante quiere entrar así, por favor díganme a través de este medio, ¿no? Se pueden interrumpir la clase, no hay problema, decirme el estudiante tantos ha tenido este problema, yo con mucho gusto lo voy a volver a aceptar. Pero a los que llegan a las 8:30, 8:15, porque por comodidad, ¿no? No los voy a aceptar. Bien, entonces continuaremos. Entonces, esa es la característica de la neurona. Ahora, vean, hemos dicho que la neurona se comunica con otra neurona a través del axón. Fíjense, este es el axón terminal. Si observamos este axón, esta parte es la parte del terminal del axón, donde acaba el axón. Aquí entonces esta neurona tendría que entrar en contacto con otra neurona. Aquí estaría otra neurona, el cuerpo o la dendrita de otra neurona, y este es el punto del axón terminal. Entre el axón terminal y la próxima neurona hay un espacio. Aquí está el líquido extracelular, ¿no? Que está circulando. Muy bien. Entonces, bien, veamos la sinapsis, este punto en el que se encuentran el axón terminal y la membrana del soma, del cuerpo, de la neurona a la que se va a transmitir el estímulo eléctrico. Bien, una neurona entonces transmite el estímulo eléctrico a través del axón. Y fíjense, el axón termina en esta estructura que se lo conoce con diferentes nombres, como terminal presináptico, es un nombre genérico. También se lo conoce como botones terminales, porque parece un botón, vean, o botones simplemente, o pie terminal, porque parece un pie, una pata de elefante, por decir, ¿no? O botones sinápticos. Nosotros los vamos a conocer como terminales presinápticos o terminales axónicos también, ¿no? O axón terminal. Fíjense, esta es la parte final, entonces, del axón. Y inmediatamente después del axón está este espacio. Este espacio es espacio de líquido extracelular. Aquí, a este espacio se le conoce como espacio sináptico, porque este espacio es el que separa al botón terminal de del soma de la próxima neurona. Y luego, vean, está la membrana celular, la membrana plasmática del soma de la neurona a la que se va a transmitir el estímulo eléctrico. Bien, ahora, estos terminales entonces se encuentran sobre la membrana de que rodea al soma de la neurona a la que se va a transmitir el impulso, ¿no? En una neurona, digamos, típica promedio, vamos a tener hasta entre 10.000 y 200.000 terminales presinápticos sobre su soma, ¿sí? Ahora, fíjense, esta terminal presináptica está separada del soma por esta hendidura, la hendidura sináptica, o, ¿no?
espacio sináptico también se llama. Mide unos 200 a 300 angstroms. Por aquí va a circular el líquido extracelular. En el terminal presináptico ya podemos ver una gran cantidad de vesículas, ¿no? Estas vesículas están cargadas ¿de qué? De la sustancia neurotransmisora. Esta sustancia es una neurotransmisora, es una sustancia química que puede transmitir un estímulo excitador o un estímulo inhibidor a la próxima neurona. Esta, para ir utilizando una terminología más propia, si este terminal sináptico, vean, este terminal axónico, está antes de la sinapsis, lo vamos a llamar terminal presináptico, y a la neurona, digamos, que de la que parte este axón, lo vamos a llamar neurona presináptica. Entonces, esta es la neurona presináptica, la que trae el impulso y se encuentra antes de la sinapsis. La neurona que está después de la sinapsis y que está representada aquí por el soma o por una dendrita también, puede ser que es una extensión del soma, pero esta neurona está después de la sinapsis, la vamos a llamar neurona postsináptica. Entonces, el terminal corresponde a la neurona presináptica, ¿no? Y la membrana a la que se va a transmitir el impulso, ya sea que rodea al soma o rodea la dendrita, la vamos a llamar neurona o membrana postsináptica, de la neurona postsináptica, ¿no? Bien. Ahora, en el terminal, fíjense, ahora nos ocupamos más del terminal, hay vesículas, ¿no? En el terminal presináptico. Aquí hay sustancias neurotransmisoras. Estas sustancias pueden ser, como les decía, sustancias que van a excitar o van a inhibir a la próxima neurona. Además, podemos encontrar numerosas mitocondrias. Estas mitocondrias son las encargadas de generar ATP para que se pueda sintetizar la sustancia transmisora. Vamos a ver, por ejemplo, que la acetilcolina se produce a partir de la acetil-CoA más la colina. Aquí hay acetil-CoA y hay colina, pero para que se produzca la reacción química que pueda unir a estas dos sustancias y convertirlas en una sola, se requiere una enzima. Esta enzima es la acetiltransferasa de colina. Y esta enzima no va a poder producir la reacción química si no tiene una fuente de energía. Esa fuente de energía es el ATP, y el ATP que se genera en estas mitocondrias. Cada vez que se transmite entonces su potencial de acción, hay una gran inversión de energía en la célula. ¿No? No solo por la síntesis de la sustancia neurotransmisora, sino porque además funcionan numerosas bombas ATPasas, tanto de calcio como de sodio alrededor o en la membrana, tanto de la neurona pre como postsináptica. Por eso es que la energía que se invierte para la actividad nerviosa es muchísima. El cerebro es uno de los órganos que más energía consume en el organismo, y las neuronas en particular. Entonces, ¿qué sucede cuando se propaga un potencial de acción? Ese potencial de acción se va a propagar desde esta neurona presináptica, y el potencial de acción va a llegar hasta el axón terminal. Entonces, la despolarización va a venir desde el soma, ¿vean? Y esta despolarización se va a deber ¿a qué? A que se abren canales de sodio. Aquí se van abriendo canales de sodio y la neurona se despolariza hasta llegar al axón terminal o al terminal presináptico. Aquí, en el terminal presináptico, hay canales de calcio.
estos canales de calcio se abren, son canales que se abren por voltaje, son proteínas que forman canales y que se abren por voltaje. Cuando se abre un canal de calcio, el calcio ingresa proveniente del líquido extracelular al interior y se une a las vesículas sinápticas. Estas vesículas que están cargadas del neurotransmisor, ¿no? Estas vesículas se acercan hasta la superficie de la membrana, ¿no? Del terminal presináptico, y aquí por exocitosis son liberadas. Una vez que se liberan, estas sustancias neurotransmisoras alcanzan a la membrana de la neurona postsináptica. En la membrana de la neurona postsináptica hay receptores que son específicos para el neurotransmisor. A estos receptores se une la sustancia neurotransmisora, ¿sí? La sustancia química que es liberada, puede ser la acetilcolina, puede ser la adrenalina, puede ser la noradrenalina, puede ser la serotonina o la dopamina, pero se une a una proteína que es específica para esa sustancia. Este receptor cambia de conformación y va a alterar la permeabilidad, va a modificar la permeabilidad de la membrana. Puede abrir, por ejemplo, canales de sodio y el sodio ingresar y se va a despolarizar la neurona postsináptica. Entonces va a haber una transmisión de un estímulo excitador. Pero también puede haber canales de cloro, ¿no? Y el cloro va a ingresar, al abrirse el canal, estos receptores pueden estar vinculados a la apertura de canales de cloro. El cloro ingresa en gran cantidad. De hecho, uno de estos receptores puede ser un canal de cloro. El cloro ingresa en gran cantidad y como el cloro es una sustancia negativa, va a negativizar más aún la neurona postsináptica y la va a hiperpolarizar. Entonces se va a transmitir un estímulo inhibidor. Ya no va a ser un estímulo excitador, sino un estímulo inhibidor. Bien. Entonces, esas son las características que vamos a encontrar en la sinapsis, ¿no? Bien, ahora, como les decía hace un momento, esta membrana presináptica contiene gran cantidad de canales de sodio, ¿no? O de calcio, perdón. Estos canales de calcio se abren por voltaje. Una vez que se abre el canal, el calcio ingresa, acompaña a las vesículas y se libera la sustancia neurotransmisora. Esta sustancia neurotransmisora entonces alcanza en la neurona postsináptica a receptores que están en la membrana. Estos receptores pueden ser de dos tipos además. Unos pueden ser canales simplemente o también pueden ser activadores de segundo mensajero. Ya sean canales o activadores de segundo mensajero, estos receptores tienen dos componentes. Un componente de unión, si este es el receptor, vamos a dibujar el receptor acá. Si este es el receptor, vean, y esta es la membrana. Con los fosfolípidos de la membrana, ¿no? Esta es la membrana. Hay un componente de unión. Este componente de unión sobresale sobre el líquido extracelular. Es decir, este vendría a ser el componente de unión, el que está sobre el líquido extracelular. ¿Por qué se llama componente de unión? Porque hasta aquí llega ¿quién? La sustancia neurotransmisora. Generalmente la sustancia neurotransmisora, que es una sustancia química, tiene afinidad química con esta parte, con el componente de unión del receptor. Se une
y establece enlaces químicos, lo que hace que reaccione entonces la proteína. Esta proteína, si es un canal, se va a abrir y va a permitir el paso de un ion específico. Puede ser el ion sodio, puede ser el ion cloro, el ion potasio o el ion calcio. Si es un receptor de segundo mensajero, el mensaje va a llegar hacia la proteína G y esta proteína G va a actuar activando algún mecanismo de segundo mensajero, a la adenilciclasa, a la guaninilciclasa o a la fosfolipasa C, diferentes mecanismos de segundo mensajero que también van a contribuir a que haya cambios en la permeabilidad de la membrana y que ingresan o salgan iones desde la neurona postsináptica. Vean, ahora, este componente de unión, entonces, es el punto de unión entre la sustancia neurotransmisora y el receptor. Pero además, el receptor tiene este componente ionóforo, que es el que atraviesa toda la membrana postsináptica, ¿no? El que este ya vendría a ser el componente ionóforo, el que va a atravesar la membrana. Y puede tener características diferentes, ¿no? Este puede ser un canal o puede ser un activador de segundo mensajero. Bien. Ahora, vean, entonces la membrana tiene muchos canales, como les decía hace un momento. Hay canales catiónicos y aniónicos. Los catiónicos pueden transportar sodio, y cuando el receptor es un canal de sodio e ingresa el sodio al interior, las cargas positivas van a excitar a la neurona. Si es un canal de cloro, por el contrario, el cloro va a ingresar, es un ion negativo, el cloro está en gran cantidad en el líquido extracelular, ingresaría al líquido intracelular y estas cargas negativas inhiben a la neurona. Puede producirse un mecanismo de segundo mensajero, por ejemplo, de proteína G, este es el segundo mensajero, cuando el receptor se une a la sustancia neurotransmisora, el componente ionóforo aquí cambia de conformación y activa a este segundo mensajero, libera la proteína alfa puede activar un canal, puede abrir un canal, por ejemplo, o puede activar a la adenilciclasa y producir AMP cíclico. Puede también activar a la guaninilciclasa o producir GMP cíclico, que a su vez el AMP cíclico o el GMP cíclico van a producir numerosas acciones dentro de la célula. Esta proteína, este componente alfa del segundo mensajero, también puede activar la transcripción de genes o puede activar otras enzimas intracelulares. Todos estos son mecanismos de activación de la proteína G. También hay receptores que pueden activar a la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, mediante el segundo mensajero, vean, la fracción alfa puede activar a la fosfolipasa C. Esta actúa sobre el fosfatidil inositol bifosfato. Este puede formar a su vez otros dos productos, el diacilglicerol o el trifosfato de inositol. Estos dos, el diacilglicerol o el trifosfato de inositol, que pueden producir numerosos efectos dentro de la célula, ¿no? Bien, ahora, hay diversas... ¿sí? Doctor, pasa que una compañera la eliminó por accidente, dice que ella había puesto su nombre y no se había fijado que no decía su nombre y por eso la eliminó y está ahorita en la universidad pasando clases. ¿Qué se llama? Joana Le Peña Villarruel. Y quiere volver No, a entrar. no está aquí.
Sí, pasa que quiere volver a entrar, pero no la deja porque la eliminó. Pero bueno, que vuelva a pedir ingreso. Ya, gracias, doctor. Va a disculpar la molestia. No, no, está bien si la eliminé sin, pero que aprenda a poner su nombre. Bueno, ahora fíjense, hay una gran cantidad de sustancias neurotransmisoras. Hasta la década del 50 del siglo pasado, hasta el 1950, era un misterio realmente cómo se transmitía el impulso nervioso. Ya Ramón y Cajal en sus estudios de la célula, había intuido que, y de la célula nerviosa, de las neuronas en particular, había intuido que las neuronas transmitían el impulso eléctrico, el impulso nervioso, el impulso eléctrico, y que este impulso eléctrico avanzaba de neurona en neurona. Estaba claro que las neuronas se comunicaban a través de sus axones y de sus dendritas, pero no se sabía cuál era el mecanismo en realidad, cómo funcionaba lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Que la sustancia neurotransmisora se libera gracias a la entrada del ion calcio y que la sustancia neurotransmisora que está en el axón terminal, que está en el terminal presináptico, es la que en realidad cumple una función en la neurona postsináptica, haciendo que se abra o se cierre un canal y de esta manera transmitir un mensaje, ya sea excitador o inhibidor. Entonces, ¿ya? Eh, los investigadores se centraron en analizar qué pasaba a nivel de la neurona y en especial a nivel de la sinapsis. Y empezaron a encontrar muchas sustancias, ¿no? Pequeñas moléculas que en principio no sabían para qué servían. De hecho, la histamina fue el primer neurotransmisor, la primera sustancia neurotransmisora en encontrarse. Había tanta histamina, porque además la histamina cumple funciones en diversos órganos. De hecho, se libera histamina, por ejemplo, durante la inflamación, se libera histamina durante los procesos alérgicos. La histamina interviene para la liberación o para la secreción de iones hidrógeno en el estómago, para la producción de ácido clorhídrico. La histamina juega un papel clave para la transmisión del impulso nervioso, actúa como un neurotransmisor en las células cerebrales. Entonces había histamina por todas partes, una amina biológica con unas características especiales. Tanta histamina había que le pusieron el nombre a esta amina de histamina, hista de tejido, ¿no? El prefijo hist viene de tejido, ¿no? Y amina, bueno, de la estructura química de la molécula. Hasta que poco a poco empezaron a observar que estas sustancias que se encontraban en las neuronas, que se encontraban en el líquido extracelular, eran las responsables de la transmisión del impulso nervioso en el sistema nervioso central. Y encontraron que hay diversos tipos de sustancias neurotransmisoras que actúan como transmisores sinápticos, ¿no? Y hay transmisores de acción pequeña, o perdón, de acción rápida y de molécula pequeña, que son moléculas muy sencillas, por eso dicen molécula pequeña. Son moléculas que son formadas en algunos casos a partir de la transformación de un aminoácido. Y otras moléculas que son mucho más grandes, ¿no? Y que en realidad son péptidos. Si son péptidos, son proteínas de cadenas de aminoácidos, no es un solo aminoácido que se transforma, sino cadenas de aminoácidos y que eh, 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 actúan también activando
mecanismos de regulación a nivel fisiológico en el organismo. A estas moléculas se las conoce como neuropéptidos, ¿no? Por ejemplo, las hormonas que se producen en el hipotálamo, ¿no? Eh, son neuropéptidos, son proteínas que se liberan a nivel de estas células hipotalámicas que van a actuar sobre otras células y van a producir efectos fisiológicos en el organismo. Por ejemplo, las hormonas liberadoras de las hormonas de la hipófisis son hormonas hipotalámicas que se producen en las células del hipotálamo, en las neuronas del hipotálamo, y que actúan sobre las células de la glándula hipófisis o pituitaria. Y así, numerosas hormonas en particular entran en esta categoría de neuropéptidos, verdaderas proteínas, moléculas grandes que van a funcionar como neurotransmisores. Bien, ahora, ¿cuáles son los transmisores de acción rápida y molécula pequeña entonces? Estos transmisores de acción rápida y molécula pequeña son moléculas muy sencillas. Se sintetizan directamente en el citoplasma del terminal presináptico, no necesitan del aparato de Golgi, no necesitan de el retículo endoplásmico, ni liso ni rugoso. No, es solamente el precursor de estas moléculas, puede ser un aminoácido o una sustancia tan simple como el acetil-CoA y la colina para formar acetilcolina, o el glutamato, o la tirosina, o la hidroxitriptilina, ¿vean? Que son sustancias que están en el citoplasma de la célula, pero que pueden ser activadas mediante procesos enzimáticos y convertidas en otra sustancia específica ya. Una vez que se forma el neurotransmisor, ¿vean? Mediante un mecanismo de una reacción química mediada por una enzima, estos se llenan o se introducen dentro de vesículas vacías que están en el terminal, y ahí esperan a que llegue un potencial de acción, ¿no? Una vez que llega el potencial de acción al terminal presináptico, las vesículas se liberan gracias al ingreso del calcio, que ayuda a que se produzca la exocitosis. ¿A dónde se liberan? Hacia la hendidura sináptica, hacia el espacio sináptico, hacia ese espacio de líquido extracelular que separa la membrana del terminal presináptico con la membrana de la neurona postsináptica, ¿no? Ahí entonces navega en el líquido extracelular que hay en ese punto y llegan hasta la neurona postsináptica, y aquí se unen a un receptor. Este receptor, ¿no es verdad?, puede tener un efecto de abrir un canal de sodio, un canal de potasio, un canal de cloro. Si abre un canal de sodio, por ejemplo, el sodio ingresa y causa excitación. Si abre un canal de potasio, el potasio sale y causa inhibición. Si abre un canal de cloro, el cloro ingresa y causa inhibición. Entonces, son, digamos, la característica de estos transmisores de acción rápida y molécula pequeña. Ahora, fíjense, estos transmisores, además de ser una molécula pequeña que se produce allí nomás en el citoplasma del terminal presináptico y se liberan con gran velocidad, porque recuerden, un potencial de acción dura milisegundos. Entonces, en milisegundos se libera la sustancia transmisora hacia la hendidura sináptica, y en un milisegundo ya está unido al receptor. Y estos receptores que están vinculados a estas moléculas pequeñas son canales iónicos, canales que se abren por ligando. Se abre el canal e inmediatamente en otro milisegundo ingresa o sale un ion.
Entonces, la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra ocupa un tiempo muy corto, milisegundos, 3, 4 milisegundos o menos incluso. Ahora, estas sustancias tienen que transmitir el impulso a la próxima neurona, inhibirla o excitarla, e inmediatamente tiene que terminar la transmisión de ese impulso. Entonces, todas estas sustancias tienen otra enzima que generalmente está en la membrana, bueno, igual, digamos, este es el canal, pero ¿dónde está? Aquí, en la membrana de la neurona postsináptica, aquí, junto al receptor, una enzima que destruye al neurotransmisor, inmediatamente lo hidroliza y lo inactiva. Por eso es que el estímulo nervioso dura milisegundos, ¿no? Se transmite un estímulo excitador. Esta neurona recibe un estímulo excitador en este milisegundo y recibe el impulso, ¿no? Se despolariza e inmediatamente la sustancia neurotransmisora que ayudó a transmitir ese estímulo excitador, que abrió un canal de sodio, es destruida y el canal de sodio se cierra. Esta misma neurona puede aquí recibir, en este punto, de otro terminal sináptico, un impulso con la liberación de sustancias neurotransmisoras, un impulso inhibidor, porque entra el cloro en el próximo milisegundo y se inhibe. Y esa es la característica de las neuronas. Las neuronas son células que se están excitando e inhibiendo permanentemente. En eso radica en realidad la capacidad del sistema nervioso para poder producir, por ejemplo, movimientos tan precisos, tan finos a nivel del sistema motor, tan finos, tan precisos, tan delicados los movimientos que podemos producir, ¿no? O también producir pensamientos. Entonces, este principio de excitación e inhibición hace que se produzca toda esa capacidad del sistema nervioso para o tener una motricidad extremadamente fina o la capacidad de producir pensamientos, pero que se suceden uno tras otro, milisegundo a milisegundo. Vean la velocidad del pensamiento, ¿no? Y de las respuestas que damos en función de nuestro pensamiento también. Ese pensamiento se transforma en respuestas motoras muchas veces, o la mayor parte de las veces. Entonces, este mecanismo de excitación e inhibición se sucede milisegundo a milisegundo. Por eso estas sustancias neurotransmisoras son de molécula pequeña, una molécula muy simple que se sintetiza en este milisegundo, en el próximo ya está cargada en la vesícula y en el próximo ya está liberado en el espacio sináptico y en el próximo ya está destruida después de haber cumplido con una acción de abrir un canal o cerrar un canal, o de abrir un canal para que ingrese un determinado ion, fíjense, que puede despolarizar a la neurona postsináptica, o de inhibir más todavía a la neurona postsináptica a través del ingreso de un ion inhibidor, o la salida del potasio también. Bien, entonces, por eso se llaman entonces, vean, neurotransmisores de molécula pequeña y acción rápida. Molécula pequeña, muy simple, moléculas que son apenas una estructura química del tamaño de un aminoácido, desde el punto de vista del peso molecular, y que tienen una acción de milisegundos. Su tiempo de vida se acaba en 2, 3 milisegundos y ya son destruidas. Bien,
En cambio, los neuropéptidos, los transmisores de molécula grande y acción lenta, vean, estas se sintetizan, si son péptidos, son proteínas, y si son proteínas, tienen que sintetizarse, ¿dónde? En el ribosoma del soma neuronal. El ribosoma que está en el retículo endoplásmico, si este es el soma neuronal, este es el axón terminal, aquí está el núcleo, aquí está el retículo endoplásmico y aquí están los ribosomas en el retículo endoplásmico rugoso. Aquí se tiene que sintetizar. ¿Vean? Cada vez entonces que hay un estímulo, se sintetizan estas sustancias aquí, en el soma. Luego desde el soma, desde del ribosoma pasan a la matriz endoplasmática. De la matriz endoplasmática al aparato de Golgi. El aparato de Golgi los tiene que empaquetar en vesículas. Estas vesículas tienen que ir hasta el axón terminal y estar ahí listas para que cuando llega el potencial de acción se liberen hacia el espacio sináptico, hacia la hendidura sináptica, y se dirigen recién hacia sus receptores que están en la neurona postsináptica. Generalmente, estos neurotransmisores lo que hacen es activar mecanismos de segundo mensajero que tienen que activarse, ¿ven? Activar procesos, ya sea que activen a la adenilciclasa, a la guaninilciclasa, a la fosfolipasa, formar otros subproductos dentro de la célula, activar enzimas dentro de la célula, abrir un canal en la membrana, pero este canal no se abre directamente por el neurotransmisor, sino por estos subproductos que recién van a abrir el canal. Y estos canales, generalmente canales de calcio, suelen abrirse lentamente y mantenerse abiertos por un espacio mucho más largo de tiempo. Por eso se los llama de acción lenta. Todo su proceso es más lento. Lo mismo cuando terminan de actuar, no son destruidos aquí, en el mismo espacio sináptico, no son recaptados por la neurona. Muchos de los neurotransmisores de acción pequeña, vamos a ver, son recaptados directamente. Los que no han sido utilizados aquí en el espacio sináptico, la neurona los vuelve a recaptar para volver a secretarlos. Estos ya no son recaptados, estos son eliminados por otros mecanismos en órganos como el hígado, los riñones, ¿no? Entonces, estos mecanismos de acción de los neuropéptidos pueden durar mucho tiempo, desde segundos, que ya hemos visto que un segundo es un tiempo largo para una célula, porque los eventos en las células, los más rápidos se dan en milisegundos, pueden durar segundos, pueden durar minutos o pueden durar hasta años algunas acciones de neuropéptidos, como la hormona del crecimiento, por ejemplo, ¿no? Sus efectos. Bien, entonces, son los dos tipos de neurotransmisores que tenemos. Recuerden, me estoy deteniendo en esto y no vamos a volver a repetir todas estas características de los neurotransmisores, porque ya tenemos que tenerlos bien aprendidas. Bien, ahora, ¿cuáles son los transmisores de acción rápida y molécula pequeña? ¿Vean? Las respuestas de estos, a la acción de estos neurotransmisores en la neurona postsináptica es inmediata, ¿no? Transmiten señales hacia el encéfalo, por ejemplo, las señales sensitivas. Si me pincho el dedo, ¿en cuántos milisegundos ya tengo la sensación de dolor en mi cerebro? Es instantánea casi. Vean el tiempo que tarda en ser transportado este mensaje y va transportándose del receptor sensitivo
hacia el nervio sensitivo, del nervio sensitivo a la neurona del asta posterior, de la neurona del asta posterior a las neuronas talámicas, de las neuronas talámicas hacia las neuronas de la corteza somatosensitiva. Vean cuántas estaciones, cuántos sinapsis tiene que recorrer la sensación del pinchazo, o si toco una superficie, apenas toco, prácticamente ya siento que estoy tocando la superficie de la mesa, o si escucho un sonido, o si veo un movimiento, la velocidad de transmisión es impresionante. Lo mismo en las respuestas motoras. No bien me pincho, retiro mi mano y vean aquí la sensación, el impulso nervioso ha tenido que ir hasta la hasta la corteza somatosensitiva. Luego se ha tenido que activar en la corteza motora la respuesta motora, y también desde la corteza motora una sucesión de sinapsis tienen que ser atravesadas hasta llegar al músculo esquelético que va a permitir que yo retire mi mano del lugar donde me estoy pinchando o me estoy quemando, desde el lugar que es la fuente del dolor. Entonces vean la velocidad con la que se producen estos impulsos y esta transmisión sináptica. Por eso les decía, son milisegundos de acción de cada uno de estos receptores. ¿Cuáles son estos transmisores sinápticos? La acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, dopamina, serotonina, histamina, el ácido gamma-aminobutírico, la glicerina, el glutamato, el aspartato, el óxido nítrico. Muchos de estos receptores o estos transmisores van a producir, dependiendo del receptor, excitación o inhibición. En unas neuronas pueden transmitir estímulos excitadores, en otros estímulos inhibidores. Hay algunas que son eminentemente excitadoras, como el glutamato, por ejemplo, o la acetilcolina, o la noradrenalina, y hay otros que son eminentemente inhibidores, como el ácido gamma-aminobutírico, que siempre cumple una función inhibidora. Hay otros que van a cumplir funciones moduladoras, neuromoduladoras, que van a modular la respuesta, y entonces en algunas partes van a ser inhibidores y otros excitadores, la serotonina, la dopamina. Entonces, ¿ven? Son sustancias que tienen características muy diversas en cuanto a la transmisión del estímulo nervioso. Vamos a estudiar cada una de estas sustancias en las diferentes estructuras del sistema nervioso central. Los neuropéptidos, en cambio, van a tener cambios a más largo plazo, vean, producen apertura o cierre duradero de ciertos canales iónicos, como los canales de calcio, que son canales lentos generalmente para el ingreso del calcio, y la acción del calcio siempre es más duradera dentro de las neuronas sobre las que actúa, o pueden producir modificaciones permanentes en la calidad de la sinapsis también. Entonces, estos neuropéptidos o transmisores de acción lenta, o factores de crecimiento también se llaman, generalmente son hormonas, ¿vean? Las hormonas liberadoras hipotalámicas, la liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de hormona luteinizante, la somatostatina, los péptidos hipofisarios, la hormona adrenocorticotropa, las beta-endorfinas, las hormonas estimuladoras de los melanocitos, la prolactina, hormona luteinizante, tirotropina, hormona del crecimiento, vasopresina, oxitocina. Vamos a también estudiar a todas estas hormonas en sus respectivos sistemas donde actúan. Por ejemplo, péptidos que actúan sobre el intestino y sobre el encéfalo, la leucina, la metionina, la sustancia P que transmite el dolor lento, la gastrina, la colecistocinina, que actúan a nivel del tubo digestivo, produciendo numerosas acciones, ya sean motrices, acciones que tienen que ver con la estimulación del músculo liso, o la inhibición también del músculo liso, o la secreción de numerosas sustancias, el péptido intestinal vasoactivo, la neurotensina, la insulina, el glucagón, o
la angiotensina 2, la bradicimina, la carnosina, péptido del sueño, la calcitonina, que están en otros tejidos y que actúan, por ejemplo, la angiotensina actúa a nivel de los vasos sanguíneos, actúa a nivel del riñón, ¿no? Actúa a nivel de la de los túbulos renales para la reabsorción de sodio y agua, o a nivel de los vasos sanguíneos para producir vasoconstricción. Entonces, todas estas también las vamos a ver cómo actúan cuando se liberan de diversos nervios o de diversas glándulas que tienen una estructura nerviosa y que van a actuar a nivel de órganos y sistemas diferentes. Bien, entonces, ¿cómo me dijeron que se llamaba la compañera que no podía ingresar? Joana Lepeña, doctor. No, no está Giovanna Lepeña aquí. Sí, porque como la eliminó, no puede acceder a la sala de espera. Ah, ya, no sé cómo se hace eso. Bueno, la próxima que ponga su nombre completo, díganle, por favor, ¿ya? Sí, 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 no se preocupe, doctor. Muchas gracias. Ya. Bueno, entonces, aquí hay otra chica que dice que también su internet se cortó. Ya. Bueno, entonces, vean la diferencia entre estos tipos de hormonas o de sustancias neurotransmisoras, de las cuales vamos a hablar todo, prácticamente toda la materia, ¿no? Ahora, ¿qué fenómenos eléctricos ocurren durante la excitación neuronal? Fíjense, en el caso de la neurona, podemos ver que la neurona tiene eh, un potencial de membrana en reposo más positivo, digamos, o menos negativo, no más positivo, sino menos negativo que las fibras nerviosas. Si tomamos en cuenta en esta neurona, por ejemplo, que el potencial de membrana en reposo que se establece por la entrada y salida de los diferentes iones a través de los canales de fuga y también de la bomba sodio-potasio, como hemos visto las características del establecimiento del potencial de membrana en reposo. En las neuronas podemos establecer un potencial en membrana en reposo de menos 65 milivoltios. ¿Bien? Ese va a ser el potencial de la neurona en reposo. Ahora, ¿qué ocurre cuando se transmite un potencial que excite a la neurona o un potencial que inhiba a la neurona que está en este potencial de membrana en reposo? Esto tiene menos 65 milivoltios, está en reposo. Aquí puede haber una neurona y otra neurona, ¿vean? Estos son terminales, este va a transmitir un estímulo excitador, pero esta otra puede transmitir un estímulo inhibidor a la misma neurona, y de hecho, milisegundo a milisegundo, esta neurona recibe estímulos excitadores y estímulos inhibidores, ¿no? Por eso la neurona es una célula tremendamente excitable y tiene que ser para que pueda controlar toda la cantidad de estímulos que recibimos, miles de estímulos por una enorme cantidad de receptores sensitivos que tenemos distribuidos a lo largo del cuerpo, y además pueda procesar y dar las respuestas adecuadas a cada situación, milisegundo a milisegundo también, ¿no? Entonces, estas neuronas, ese es digamos, un principio básico de la función neuronal,
que todas las neuronas son capaces de excitarse e inhibirse en fracciones de tiempo tan pequeñas como 1 o 2 milisegundos. Bien, ahora, entonces, ¿qué ocurre cuando, bueno, estos son los potenciales de Nernst y de sodio, de potasio y de cloruro de la neurona? Se puede establecer también el potencial de Goldman de la neurona que llega a establecer este voltaje de menos 65 milivoltios. Ahora, puede llegar un potencial postsináptico excitador. ¿Cuándo va a llegar un potencial postsináptico excitador? Vean, borraré estas para que no nos confundan. Borramos mal. ¿Qué he hecho? Ya. Creo que ahora está bien. Bueno, fíjense. Si esta es la neurona presináptica, ¿no? El terminal presináptico. Por aquí llega un potencial de acción que libera una sustancia neurotransmisora. Esta sustancia neurotransmisora es, por decirles, la acetilcolina. Y la acetilcolina abre canales de sodio en esta neurona, canales nicotínicos, ¿no? El sodio ingresa a la neurona y ¿qué va a producir? Que de menos 65, ¿ven? Si aquí pongo de menos 65, suba a menos 50, por decir, a menos 45, y si alcanza este punto, menos 45, este es el umbral de la neurona, el umbral de excitación. Si llega a menos 45, menos negativo, en este punto la neurona se va a despolarizar completamente hasta llegar hasta más 20 milivoltios. ¿Eh? Luego va a cerrarse el canal de sodio, se va a abrir el de potasio y la neurona se va a repolarizar. Y se va a cerrar ese canal de potasio porque va a terminar la acción del neurotransmisor. ¿No es verdad? Entonces, al aumentar este voltaje, al llegar hasta hasta volverse prácticamente positivo el voltaje de la neurona, esta neurona se va a excitar y va a ser capaz de transmitir, porque toda la neurona se va a despolarizar y va a transmitir el mensaje, el mismo potencial de acción, el mismo estímulo a lo largo de su axón. ¿Ya? Entonces, si de menos 65 llega a menos 45, 20 milivoltios más positivo, se va a despolarizar y se va a volver francamente positiva la neurona. ¿Ya? Y esto va a hacer que toda la neurona se despolarice. Entonces, este se llama potencial postsináptico excitador. También lo podemos conocer como esta sigla. Cuando ustedes vean potencial postsináptico excitador, recuerden que estamos hablando de un potencial de acción que abre un canal de sodio y que el sodio va a hacer que el potencial de membrana en reposo se vuelva menos negativo. 20 milivoltios más positivo, alcance el umbral de 45 milivoltios y la neurona se despolariza. Bien. Ahora, también pueden haber potenciales postsinápticos inhibidores. Estos potenciales postsinápticos inhibidores, entonces, se van a dar cuando la neurona de menos 65 disminuya su potencial de membrana en reposo hasta menos 70 o a menos 75 milivoltios. Una cosa interesante, vean, cuando este potencial postsináptico excitador
no alcanza el umbral de excitación, que es de menos 45 milivoltios, no va a poder producirse la despolarización, la excitación total de la neurona, y esta neurona no va a poder transmitir el impulso excitador hacia la próxima neurona, ¿no? Entonces no va a despolarizarse la neurona. Entonces, este umbral de excitación es importante para la transmisión del impulso nervioso. Bien, ahora, también hay potenciales postsinápticos inhibidores. ¿Ven? ¿Cuándo se produce un potencial postsináptico inhibidor? Cuando llega un potencial de acción a través de la neurona presináptica. Esta neurona presináptica libera un neurotransmisor que abre, por ejemplo, un canal de cloro. El cloro es negativo y el cloro negativo está en el líquido extracelular. Al abrirse el canal de cloro, el cloro por difusión va a ingresar hacia la neurona y la va a negativizar más. Vean, de menos 65 va a llegar hasta menos 70 milivoltios. Entonces se va a hiperpolarizar la neurona, ese es el término, cuando la neurona se vuelve más negativa todavía del potencial de acción en reposo, que normalmente es negativo, ¿vean? Aquí se va a negativizar más, entonces tenemos menos 70 milivoltios, que va a ser la hiperpolarización. Luego tenemos que la sustancia neurotransmisora que es liberada por la terminal presináptica, puede ser una que esté vinculada a la apertura de canales de potasio, ya no de cloro, de potasio. El potasio es un ion positivo, pero está dentro de la célula. En la célula es abundante el potasio. Si se abre un canal, por difusión el potasio va a salir. ¿Y qué va a pasar? La va a dejar más negativa a la célula de lo que normalmente está. También entonces aquí se va a hiperpolarizar, va a aumentar la electronegatividad de la neurona. Entonces, esto va a producir que la neurona, vean, esta neurona sea incapaz de transmitir ningún tipo de potencial por acá. No va a transmitir nada, se va a negativizar más, se va a volver más negativa todavía de lo que normalmente es, ¿no? Bien, ahora, también pueden haber potenciales, a esto se lo conoce como potencial postsináptico inhibidor, ¿no? Entonces, podemos escribir potencial postsináptico inhibidor, porque está inhibiendo a la neurona. Ahora, también puede haber una inhibición presináptica, ¿no? Esto ya no se produce en la neurona postsináptica, sino en el terminal presináptico, antes de que salga la señal desde la sinapsis. Esto se produce cuando hay una liberación de una sustancia inhibidora en inmediaciones de las fibras nerviosas presinápticas, antes de que acaben en la neurona postsináptica. Entonces, por ejemplo, la sustancia neurotransmisora inhibidora como el GABA va a producir apertura de canales aniónicos y el cloro va a difundir hacia el interior de la fibra terminal, volviéndola negativa, inhibiendo la transmisión sináptica. Entonces, volviendo al gráfico anterior, este cloro que ingresa aquí, vean, puede ingresar también aquí, vean, y entonces recuerdan, los canales de calcio que permiten la liberación de la sustancia neurotransmisora se abren gracias al voltaje. Si aumenta el voltaje aquí, estos canales se van a abrir. Pero ¿qué pasa si el GABA, antes de que llegue el estímulo,
¿es verdad? Y abra estos canales de calcio para que se libere la sustancia neurotransmisora, el GABA abre canales de cloro que negativizan al terminal presináptico. Van a impedir que se libere la sustancia neurotransmisora. Entonces, esa es una inhibición presináptica. Entonces, puede haber inhibición postsináptica, los potenciales postsinápticos inhibidores, pero también puede haber una inhibición presináptica. Y en muchas neuronas ocurre este mecanismo de inhibición presináptica, ¿no? Entonces, podríamos, para reducir, perdón, para resumir, a ver, aquí esto. Bien, tener los tres potenciales que puede tener una neurona postsináptica. El potencial de membrana en reposo, luego del umbral, alcanzar el umbral, tener un potencial postsináptico excitador. Si se llega al umbral, va a haber un potencial postsináptico excitador, o un potencial postsináptico inhibidor, cuando la neurona tiene una carga eléctrica aún más negativa, ¿no? Bien. Ahora, los potenciales de acción, los potenciales postsinápticos, pueden tener diferente tipo de evolución, ¿no? Evolución temporal en el tiempo. Fíjense qué interesante es esto. En una neurona que tiene una potencial de membrana en reposo de menos 65 milivoltios, puede tener, vamos a terminar con esto. Esta es la neurona, ¿no? Y este es su axón. Sobre esta neurona pueden haber 1, 2, 3, 4 axones de otras neuronas que están trayendo un potencial de acción cada uno de 1 milivoltio. Entonces, cuando descargan los 4 al mismo tiempo, aportan con 4 milivoltios. Pero esta neurona necesita por lo menos 20 milivoltios de diferencia entre menos 65 a menos 45, que está el umbral. Aquí, digamos, está el umbral de excitación. Está muy por debajo del umbral de excitación, pero, ¿ven? Ya tiene 4 milivoltios acumulados. Otros 5 terminales presinápticos pueden aportar después, ¿no? Uno con un milivoltio, otro con 0,5, otro con 2 milivoltios, dependiendo del voltaje de cada uno, y aumentan a 8 milivoltios. Todavía estamos por debajo del umbral de excitación. Pero ¿qué pasa si hay más neuronas que están actuando al mismo tiempo? Estamos diciendo que aquí puede haber 200.000 neuronas que hacen contacto con esta neurona, pero en este instante, en este preciso, en esta 100 milésima de segundo, están aportando 16 sinapsis al mismo tiempo, unas con 2, otras con 1, y hace que el potencial de acción aumente hasta el umbral. Entonces sí se va a despolarizar. Fíjense. Ahora, es interesante cómo estas potenciales de acción se pueden ir sumando, ¿no? Estos 4 más otros 4 más otros 4 pueden alcanzar entre 16 neuronas al mismo tiempo que van estimulando en un transcurso pequeño de tiempo, pueden hacer que se alcance el potencial el umbral de excitación y la neurona se despolarice. Pero mientras no se alcanzó el umbral de despolarización, la neurona no se va a despolarizar. Ahora, fíjense, una cosa interesante es que otras neuronas al mismo tiempo
pueden estar aportando potenciales inhibidores. También podría ser que otras neuronas sobre esta misma neurona estén enviando potenciales inhibidores. Y entonces también la carga eléctrica no va a subir del todo hasta los menos 20 milivoltios, porque aquí va a haber aumentos y disminuciones en estas fracciones tan pequeñas de tiempo del voltaje, porque unas abren canales de sodio, otras abren canales de cloro o de potasio, por decir, cada uno de estos estímulos va a tener un efecto sobre la neurona. Bien, estos potenciales postsinápticos entonces pueden estar ahí actuando sobre la neurona. Si hay más potenciales postsinápticos excitadores y se llega al umbral de excitación, entonces se produce un potencial postsináptico excitador que va a despolarizar. Pero puede haber más potenciales postsinápticos inhibidores que inhiban más y que hiperpolaricen a la neurona, ¿no? Estos pueden aumentar muchísimo más la permeabilidad de los iones potasio o de los iones cloro. Bien. Bien, aquí vamos a quedar, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Doctor, buen día. En la última diapositiva que trató de decir, entonces, una sola neurona no puede llegar al umbral, siempre tienen que ser así de varios. Para que una neurona se despolarice, sí. Y vamos a ver, fíjense, hay estos dos principios que no hemos hablado y que mañana los vamos a retomar, la sumación espacial y la sumación temporal. Estos dos principios están vigentes en las neuronas y las neuronas todo el tiempo están recibiendo todo tipo de estímulos, ¿no? Excitadores e inhibidores, pero tiene que haber una suma de estímulos excitadores para que se pueda despolarizar la neurona. Y no es una sola neurona. Nosotros en un esquema podemos poner, esta neurona transmite el potencial a esta otra neurona, ¿no? Y así la sucesión de neuronas, en especial en la corteza cerebral. Fíjate, nuestras neuronas están recibiendo estímulos excitadores e inhibidores procedentes de numerosos lugares, de numerosas otras neuronas. Una sola neurona puede recibir hasta 10.000 o 20.000 o 50.000 axones procedentes de otras 20.000 o 50.000 neuronas. Y cada una está enviando una señal excitadora que pueden tener menos 0,5, 0,7, 1 milivoltio cada una. Pero si ves, 1 milivoltio está lejos de los 20 milivoltios que necesita una neurona para alcanzar el umbral de excitación, ¿no? Entonces, una neurona que está muy excitada va a tener entonces una cantidad de milivoltios que sea mayor a 20 milivoltios, por lo menos, para superar el umbral de excitación. Y eso quiere decir que está recibiendo excitación de numerosas neuronas, pero también puede ser de una sola. Esa se llama sumación temporal. La una es la sumación espacial y la otra es sumación temporal. Mañana vamos a hablar de estos dos mecanismos de excitación que tienen las neuronas. ¿Ya? Pero sí tienen que alcanzar el umbral. Y otra pregunta sobre la acetilcolina. ¿Siempre la acetilcolina, cuando va a activar un canal, siempre va a entrar sodio o también puede ser o así sacar otro? Depende. Cuando la acetilcolina actúa sobre canales, ¿sí? Siempre sodio, porque el canal nicotínico de la acetilcolina permite el ingreso del sodio y lo que hace es despolarizar. Pero a veces la acetilcolina actúa también sobre segundos mensajeros, no a veces, muchas veces, por ejemplo, en el sistema nervioso autónomo.
siempre actúa sobre segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros ya no van a abrir canales de sodio, van a producir otras acciones. Pueden abrir canales de calcio, por ejemplo, ¿sí? Ah, bien. O Gracias. pueden abrir también canales de potasio para inhibir a la célula. ¿Ya? Si es sobre el canal nicotínico, sí, siempre va a producir entrada de sodio. Bien, gracias. Doctor, una pregunta. ¿Eh? Mañana va a haber clase. ¿Qué pasa? Que acaba de salir un comunicado de que se cancelaba Se cancelaba aquí. las clases para los docentes ¿Y por qué? de dirección de carrera. No sé, de un paseo que iban a realizar carrera de medicina. A ver, déjenme ver. Doctor, es de un paseo de conmemoración al aniversario de la carrera. Dice que Es quedan para- suspendidas las actividades virtuales y presenciales. bueno, si es así, no va a haber clases, ¿ya? Sí, si hay ese comunicado, no va a haber clases. Más bien vayan al paseo y no hay problema. ¿Ya? Bueno, nos vemos la próxima semana para continuar. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. Hasta doctor. luego. Atiéndanme, Hasta luego. los del B2, yo estoy todavía en mi casa. Voy a llegar unos 10 minutos atrasado, por favor, para la práctica. Seguramente el auxiliar ya debe estar. Vayan al aula 10, ¿ya? Eh, y espérenme, díganle al auxiliar que me esperen un segundo, unos minutos hasta que yo llegue. ¿Listo? Está bien, doctor. Del B2, gracias. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase.